Bueno, ahí me ubiqué. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, Hola Daniel, te habla Juan Manuel de la facultad, ¿cómo te va? Hola Juan Manuel, estaba esperando tu intervención. Perdón la demora, me estaba acomodando porque la luz, no tuve oportunidad de probar la luz antes y la verdad que no sigue siendo bastante mala, pero bueno, aunque sea se me No, ve un poco el rostro. se te ve como en la niebla, pero se te escucha perfecto. Bueno, eso es lo importante. Tampoco hay nada mucho, no hay nada muy lindo para mirar. Buenísimo Daniel, acá estamos. Cualquier cosa yo te dejo ahora como anfitrión, cualquier cosa me decís. Un Bueno, abrazo. muchas gracias Juan Manuel. De nada Daniel. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel de Marcos, es la primera intervención que tengo en la comisión. Entiendo que la modalidad básicamente ya está planteada en términos virtuales. He repasado todo el material de la unidad vinculada al tema del día. Es muy abundante. Muy minucioso, hay muchas intervenciones de la doctora Awad y gráficos y presentaciones que ha hecho el profesor Marcelo Rickert, de modo que quedo abierto a los interrogantes fundamentalmente, a las inquietudes, a las preguntas sobre el mismo material o sobre lo que ustedes hayan estado observando sobre la cuestión del día de la fecha, que según el nuevo cronograma que se presentó, corresponde justamente al vasto campo de la historia del derecho penal. Pueden abrir los micrófonos y participar justamente en esta línea. Si alguno tiene alguna idea, algún comentario, alguna observación sobre el tema de hoy o sobre cualquier otra cuestión, yo prefiero que empecemos por ahí para disipar dudas. Puede ser que yo tenga alguna dificultad, tenga que como moderador abrirles el micrófono. No, ¿verdad? A ver. No por todos. Muy bien. Consulta, ¿qué unidades vamos a ver? Bueno, el tema de hoy, por eso digo, el tema de hoy es historia del derecho penal. Ahora, hablar de historia del derecho penal, cuando se trata de una clase más vinculada a las consultas, es de una amplitud y una imprecisión muy grande. Por eso yo sugería que si alguno leyó el material y si no repasamos el material que hay, porque es bastante grande todo lo que se ha dejado, o sea, hay mucho material de estudio. Yo estoy en el campus ahora y si repasamos el contenido de la unidad 4, hay un trabajo práctico sobre la evolución y los orígenes del derecho penal argentino, un esquema sobre la evolución de la teoría del delito. Hay un libro de Velázquez Velázquez sobre el origen o la genealogía del derecho penal. También hay un cuadro de historia del derecho penal y varios audios que no duran más de 17, 18 minutos. Hay un cuadro sinóptico sobre el derecho romano, una presentación gráfica también sobre el iluminismo y una clase de la doctora Carla Awad. Al ser tan amplio, ya a mí me gustaría precisar algún tema en particular de parte de ustedes. Si no es así, yo no tengo ningún inconveniente en presentar de algún modo algunas ideas vinculadas con la cuestión.
pero prefiero que ustedes me señalen sus inquietudes, insisto. Bueno, no importa. Evidentemente todavía seguramente el estado de emergencia que tiene que ver con cursar materias no les ha permitido lanzarse al estudio de la unidad 4. No importa, yo voy a hacer un pequeño bosquejo. La cuestión vinculada al castigo o a la pena atraviesa la historia de toda la humanidad. Desde las prohibiciones tabú, en las que lo delictivo era lo mágico, lo religioso y lo tribal, hasta la actualidad, los discursos vinculados a la justificación o a la aplicación del castigo y a la forma de implementación no han variado en lo esencial, como dice el profesor Zaffaroni en el manual que ustedes tienen como material de estudio, sino que han ido oscilando entre discursos legitimantes y discursos críticos de esa legitimación. Si situamos el origen del poder punitivo en los siglos XII y XIII, como lo propone este autor, podemos dar inicio al sistema que hoy perdura con la aparición del Estado moderno. Con la aparición del Estado moderno, la apropiación del poder punitivo, el monopolio del poder punitivo y el desplazamiento del conflicto privado entre la víctima y el victimario por una afectación que estaba más vinculada a la desobediencia a la ley. Esto lo podemos leer en el capítulo del manual de Zaffaroni, en el que se trata de la filosofía y el derecho penal, en donde se aborda la confiscación del conflicto y el secuestro de Dios. Se hace un recorrido histórico, en perspectiva histórica, desde el siglo XII al siglo XVIII, en el que se asientan las premisas sobre la base de las transformaciones de la época, desde la revolución mercantil hasta la revolución industrial, con la transformación en el poder, en la hegemonía de los grupos de poder, que se trasladan desde los sistemas de las monarquías, los sistemas absolutos, a las burguesías de la época que nacen con posterioridad a la Revolución Francesa, de la mano de las nuevas ideas de la Ilustración y el Iluminismo. En ese tránsito es donde más riqueza acerca del conocimiento de nuestra área se empieza a producir. Si tomamos como referencia los primeros siglos a los que mencioné, Zaffaroni señala que con la edición de El martillo de las brujas, el Malleus Maleficarum, se da comienzo de alguna manera a lo que sería la criminología o la genealogía, el origen del pensamiento penal. La mayoría de los autores sitúa ese nacimiento o ese abordaje científico de la materia de la cuestión criminal en el siglo XVIII y digamos ya casi más centrado el siglo XIX con el positivismo criminológico y el estudio del hombre delincuente desde un punto de vista más científico, más naturalístico, alejados de la base filosófica que había alimentado a los pensadores del siglo anterior durante la Ilustración. Bueno, a ver, dicho esto, me gustaría aclarar algunas cosas. Primero que
no existen, como se lee en el programa, pasajes automáticos de una era a otra en el pensamiento, ni de una escuela a otra, como si se tratase de tiempos en un partido de fútbol. Está todo superpuesto, el entramado es mucho más complejo y responde a cuestiones coyunturales vinculadas con el conocimiento de la época, las necesidades del poder de la época, la evolución cultural de la sociedad. Y eso no ocurre de un día para el otro. O sea, las transformaciones llevan mucho tiempo, por eso los pasajes de los que estamos hablando respecto de lo que puede haber sido los sistemas penales o la legislación penal o el pensamiento criminal de los distintos tiempos, no son compartimentos estancos que se van trasladando o desplazando de modo tajante, sino que las transformaciones llevan muchos años y son muy complejas. Por eso las particiones respecto de las eras históricas o de los procesos de pensamiento, del conocimiento, no pueden establecerse con una línea divisoria tajante. Eso por un lado. Después tiene que ver también con de qué modo se aborda el conocimiento histórico también. Si lo hacemos exclusivamente vinculado con una cronología respecto de la legislación, nos vamos a detener a hacer una línea de tiempo y decir que, bueno, en 1868 se sancionó el Código Tejedor, después hubo un código en 1890, un proyecto, después hubo uno en 1906, el código se sancionó en 1921, etc. Y vamos a hacer una cronología de lo que es la criminalización primaria, como en la nomenclatura o en la jerga de nuestro autor, es decir, en el proceso de legislación nada más. Pero la historia no es solamente eso, también tiene que ver la historia social, tiene que ver el contexto social y político de la época, y si esa legislación se aplicó, etcétera, etcétera. También tiene que ver con el campo del conocimiento histórico propiamente dicho. Así que bueno, abordar la cuestión de la historia del derecho penal, si uno tiene como referencia desde el tabú a los tiempos de la posmodernidad actual, bueno, es imposible abordarlo. Por eso, lo que podemos decir es que sí se puede reconocer un proceso de evolución en el que desde la responsabilidad objetiva, la responsabilidad colectiva, la venganza ilimitada, la brutalidad del suplicio y de los castigos públicos, sí se puede decir que en el transcurso, en el curso de la historia, ha habido una limitación, una mitigación, una dulcificación, humanización del castigo. Se ha procurado encontrar una justificación para el castigo estatal. Hemos pretendido, a través del sistema penal y de la legislación penal, resolver infinidad de conflictos que poco se acercan o poca solución tienen, proponen al derecho penal, quiero decir, o sea, la utilización exacerbada del aspecto simbólico del sistema penal
para resolver conflictos ajenos o no, cuya idoneidad, la del sistema penal, es evidente respecto de los problemas. Tenemos ejemplos bastante cercanos en el tiempo. Digamos que el abordaje de la pandemia podría ser un ejemplo, justamente. Bien. Bueno, hablando del proceso de humanización, encontramos de la venganza ilimitada y colectiva un primer límite establecido por la proporcionalidad que aparece ya en la ley del talión y que empiezan a seguir otros ordenamientos, otras formas de resolución de los conflictos propias del derecho germano antiguo, pero que hoy trascienden o por lo menos persisten en lo que tiene que ver con la resolución de los conflictos privados, fue la reparación o la composición, en la que a fin de preservar la vida y la integridad de los clanes, en vez de llevar adelante matanzas sanguinarias colectivas, empezaron a establecerse estos límites justamente en cuanto a la posibilidad de reparar los conflictos mediante indemnizaciones, sin perjuicio de otras soluciones que podía llegar a haber, como el destierro en relación a las personas a la persona del infractor, para evitar justamente también lo que sería la venganza del otro clan, y eventualmente cuando se trataba de infracciones al seno del propio clan, la posibilidad de lo que llamaban la pérdida de la paz, es decir, la desprotección absoluta del grupo. Bien, siguiendo este recorrido, nos encontramos con la necesidad de establecer los límites al poder absoluto, como dijimos, esto a partir de las nuevas ideas que traen los filósofos de la Ilustración. Ustedes tienen material bastante interesante sobre la lectura de Beccaria, tienen referencias a Francesco Carrara en el material que yo he estado observando, obviamente al contrato social de Rousseau, a las ideas de Montesquieu en el espíritu de las leyes, es decir, todo este cúmulo de nuevos pensamientos que en realidad lo que necesitaban era ponerle un freno al poder absoluto del monarca, que había recibido su poder justamente en términos teocráticos del más allá. La propuesta de la Ilustración es la secularización de la sociedad y por lo tanto la necesidad de fundar en la razón y en el espíritu de la razón las nuevas ideas que darían forma a las nuevas organizaciones estatales. Ahora bien, una vez que estos grupos se instalaron en el poder, necesitaron justamente de herramientas para disciplinar a la sociedad. Y ese disciplinamiento, de la sociedad viene de la mano con un nuevo discurso que aparece junto con una nueva organización burocrática que es la policía. La policía no tenía un discurso propio, la policía tomó el discurso médico de la época, que estaba imbuido del positivismo científico de la época del siglo XIX, y así de la mano del pensamiento médico y policial se construyó una nueva corriente de pensamiento que fue el positivismo criminológico, que vino a barrer con todas las ideas de la Ilustración y de lo que sería también el derecho penal liberal que siguió a los filósofos de la Ilustración. Me refiero a los que lograron una síntesis del pensamiento de la Ilustración y la técnica jurídica de la época,
y tenemos como expresión máxima al programa de Carrara de la Universidad de Pisa. En su momento fue el que logró la obra más acabada y más fina sobre la dogmática del derecho penal liberal. Pero bueno, vino el positivismo criminológico, corrió esas ideas y asentó en el hombre delincuente el pensamiento, llevó al campo penal el pensamiento científico médico policial de la época. En ese contexto es donde se sanciona nuestro Código Penal. En 1921 era el reinado del positivismo criminológico. No obstante, nuestro Código Penal no responde al pensamiento de la época, sino más que nada a la ilustración y al iluminismo del pensamiento de Feuerbach, que fue el autor del Código de Baviera, en el que se inspiró Tejedor, que fue la base del Código de 1921, con las transformaciones que hubo. O sea que nosotros tenemos un Código Penal que rige desde 1922 a la fecha, y que si no hubiese sido por la infinita cantidad de modificaciones que hubo a lo largo de estos años, de estos ya casi 100 años, porque se sancionó en el 21, entró a regir en el 22, pero en el 21 fue, ya tenemos 100 años de código, tenía una coherencia y una economía de lenguaje extraordinaria. Por eso rige hasta la fecha, y las modificaciones que se han planteado no son esenciales. Si uno va a la parte general de los anteproyectos que se presentan, ve que se mantiene la solidez del código de 1921, más allá de los problemas de interpretación que puede haber sobre determinadas cuestiones. El problema que ha tenido el código es que se han ensayado muchísimas ampliaciones en la parte especial, se han modificado las escalas con la creación de nuevas circunstancias agravantes que duplican las circunstancias agravantes que podía llegar a haber, e incluso comparativamente en términos proporcionales hay mucha diferencia entre las penas que se pueden recibir por una u otra conducta. O sea, no guarda la proporcionalidad que tenía antes. Ese es uno de los problemas, y por eso hace falta, por supuesto, será necesaria una reforma legislativa en alguna ocasión que pueda volver a darle coherencia y proporcionalidad a todo el ordenamiento jurídico. Bueno, la verdad que no sé si hay algunas cuestiones. Ahora los vuelvo a invitar a ustedes, muchachos y muchaches, a que sugieran alguno de los temas o hagan alguna pregunta vinculada con el tema que me pueda ayudar a mí a saber cuáles son sus inquietudes. Yo, profe, le quiero hacer una pregunta. Sí. Luego, como la unidad es tan, o sea, hay tanto, digamos, ¿qué es lo que más debemos tener más en cuenta o hacer más hincapié a la hora de leer, digamos, para la hora del examen? Mira, lo que yo veo... perdón, de vuelta a eso. Bueno, de lo que yo veo es que hay charlas de 15 minutos muy breves que no debieran pasar desapercibidas para ninguno. Y luego lo que veo que hay son apuntes muy sencillos, o sea, ¿a qué le daría prioridad? Fundamentalmente al manual de Zaffaroni. Pero hay esquemas que presentan como estoy hablando, no estamos hablando de 70 páginas, estoy hablando de 1 o 2 páginas por cada link que ven en Historia del Derecho. En Iluminismo y Garantías, por ejemplo, son 3 hojas,
y marca un cuadro muy evidente, muy clarito de la evolución. Así que no se Yo entiende. esas clases las vi, sí, yo las clases de Por la eso doctora son muy Ward. cortitos. Sí. Entonces, creo que la base está en Zaffaroni, en todo lo que tiene que ver con la segunda sección vinculada a la historia del proceso, a la genealogía del pensamiento penal, pero creo que la idea fundamental es conocer el pasaje que ha habido, es decir, cómo se construye el proceso, cómo se desarrolla el poder punitivo con la creación del Estado moderno, con la alianza con el sistema eclesiástico a quien le delega el enjuiciamiento a través de la Inquisición. Cómo ese modelo inquisitorial rige durante prácticamente 500 años, hasta que se produce el alzamiento de la sociedad frente a ese poder absoluto, monárquico, bestial, que logra que logra el control de la mitad de la población a través de la herejía y la persecución, es decir, el sometimiento de la mujer, que es el primer proceso de control social de la historia, como plantea Zaffaroni. Es decir, no hablé de este tema, pero lo señalo como trascendente. Cuando en 1484 se sanciona el martillo de las brujas, se pone en marcha el proceso de sometimiento de la mitad de la población, es decir, el proceso de control y vigilancia de la mitad de la población planetaria, que son las mujeres. Ahí nace lo que hoy aparece tan evidente a los ojos de la sociedad, que es el patriarcado vertical y autoritario. Rigen 500 años este sistema, hasta que la sociedad se alza frente a este poder irracional y brutal, y el discurso crítico empieza a plantear a través de, vuelvo a insistir, Montesquieu con el espíritu de las leyes, el contrato social de Rousseau, de los delitos y de las penas de Beccaria. Empieza el discurso crítico y ahí se producen las transformaciones sociales. La transformación de la Revolución Francesa, las revoluciones en Estados Unidos y el nuevo desarrollo de la nueva idea del Estado moderno, la división de poderes, el control recíproco de los poderes, empiezan a aparecer los límites al poder judicial, al legislador, empiezan a aparecer los límites vinculados con lo que después nosotros conocemos como principio de exterioridad, principio de legalidad, principio de, bueno, la humanidad de las penas viene después, pero ya venía la dulcificación, como veníamos señalando, ya el suplicio público deja lugar para lo que hoy vemos que es una pena casi secreta, ¿no? Así que creo que no sabría qué señalar como lo más importante en cuanto al material que tienen, porque creo que hay que darle importancia a lo que sería también los principios, los límites del poder punitivo. O sea, está todo, por más que estén bolillas o unidades separadas, está todo entramado, está todo entretejido. Los límites del poder punitivo en que aparecen en la unidad 1 no pueden leerse sin tener en consideración que el principio de legalidad luego se encarna en el principio de tipicidad.
pero tampoco se puede olvidar que el principio de tipicidad necesariamente tiene que contener la afectación de un bien jurídico. Y cuando hablamos de acción, hablamos del límite derivado del principio de exterioridad, del principio de derecho penal de acto, el principio de trascendencia de terceros, es decir, la historia está absolutamente relacionada con el contenido de todos los temas. Cuando ustedes ven acción, ven la evolución del concepto de acción, desde el concepto de acción hegeliano, pasando por el concepto de acción causal de von List, pasando luego por el concepto final de Hans Welzel, y luego viendo los conceptos sociales que pueden plantear Gunther Jacobs o Klaus Roxin y el mismo Zaffaroni ahora. Cuando vemos tipicidad, vemos que la tipicidad que construyó el causalismo no es la misma que construyó el finalismo. Cuando vemos culpabilidad, vemos exactamente lo mismo. Entonces, hablar de historia necesariamente es hablar de toda la materia también. Y por eso creo que hay que limitarlo, reducirlo a esta perspectiva histórica de cómo aparece el poder punitivo, cómo se desarrolla el poder punitivo, cómo se instala con el nacimiento del Estado moderno y cómo a partir del siglo XVIII, con la reacción liberal al poder absoluto y luego con las transformaciones propias del positivismo criminológico, empieza a nacer nuestra ciencia. Ahí es donde nace nuestra ciencia, se puede decir. Lo anterior era un discurso tópico, discurso irracional, bartolistas, post-bartolistas, y después, bueno, antes los prácticos, pero quiero decir, era una falsa dogmática con un falso método deductivo en el que se decía lo que quería decirse aprovechando las circunstancias. Cuando se instala la razón como base del pensamiento y luego la razón se reemplaza por el pensamiento científico de base racista, bueno, tenemos una gran puja. El positivismo pierde digamos que de algún modo pierde la batalla con la caída en la vergüenza que significó el nacionalsocialismo y todos los pensamientos derivados de ese positivismo criminológico que permitió darle una presunta base científica a la superioridad de las razas, porque eso es lo que permitió primero el colonialismo, o sea, el racismo que permitió la expoliación y el genocidio por parte de Europa del resto del planeta, y luego las masacres vinculadas a la superioridad de las razas, que produjo el nazismo, que produjo también el fascismo, que produjeron todos los gobiernos totalitarios, todas los pensamientos totalitarios de Europa a partir de la década de 1930 aproximadamente. Bueno, ante la evidencia de ese fracaso, aparece el pensamiento con base ontológica, en el que el derecho penal exige construirse sobre la base de datos ciertos y con una fenomenología, aceptando la fenomenología del universo físico, por decirlo de algún modo, se vuelve a construir un nuevo sistema, que es lo que ustedes van a ver cuando veamos escuelas, lo que es el finalismo. Y ya entrado en los 80 aparecen los funcionalismos de base sistémica como Gunther Jacobs, o orientados más a la política criminal. Pero eso lo vieron, yo sé que ustedes esto lo vieron con Marcelo Ricker cuando Marcelo habló de teorías de la pena,
estoy casi seguro de que no debe haberles pasado por alto lo que significan las teorías absolutas, las teorías de la pena y el pensamiento fundamentalmente de este último, ¿no? De Gunther Jacobs. Bueno, este es un panorama muy, de algún modo muy abuelo de pájaro. Así que bueno, lean todo. En definitiva, lean Zaffaroni, lean alguno de los... Lean, pueden pasar de Velázquez si quieren, porque además está complicado, hay que darlo vuelta, pero yo diría que lean el manual de Zaffaroni, lean los esquemas que le prepararon fundamentalmente los profesores, que creo que fue Carla y el doctor Aguad, la doctora Aguad y el doctor Ricker, que prepararon unos cuadros sinópticos muy interesantes sobre la evolución de todo esto que yo estoy diciendo, pintando al óleo muy desprolijamente. ¿Alguna cosa más? Buenas tardes, profesor. Consulta, ¿qué unidades vamos a ver? Esto ya estaba. Magalí, tengo acá. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No veo nada, che. Vuelvo a preguntar si alguien quiere que señale, que hable de algún tema en particular sobre esta unidad, teniendo a la vista el programa de estudios. No, de mi parte no, profesor, solo queda leer un poco más. Claro, bueno, yo digo esto de cierre. Yo no llevo 25 años, quiero disculparme, en primer lugar quiero disculparme por quizá no saber expresarme frente a un televisor, que es lo que estoy mirando yo en estos momentos, una pantalla mirando ahí. Yo soy de moverme en el aula, de utilizar el pizarrón, de mirar a los ojos y de intercambiar preguntas, etcétera. Todo esto es bastante dificultoso para mí. Para poder aprovechar esto, creo que es importante que las reuniones sean de intercambio en el sentido de que ustedes me maten a preguntas e incluso si tengo que pasar vergüenza, pasaré vergüenza, no me da vergüenza pasar vergüenza, porque no tengo por qué tener un conocimiento enciclopédico acerca de todo. Pero bueno, mi idea es que la clase sirva, o por lo menos así me dijeron, que sirva de intercambio, o sea, para disipar dudas. Para disipar dudas, el material tiene que haber sido mínimamente consultado, de modo que ustedes puedan aprovechar mi presencia y yo poder dar respuestas. Y si no las puedo dar, entonces en todo caso comprometerme a conseguirlas o a subir el material. Esto es lo que digo nada más, así que les agradezco la paciencia de haber visto una nube difusa y haber escuchado un discurso probablemente bastante desordenado y asistemático, pero no sabía con qué me iba a enfrentar tampoco, no sabía qué iba a pasar en términos de consulta, por eso yo venía más a la expectativa. Les agradezco en todo caso la paciencia de haberme escuchado. Y buenas noches, porque ya se hizo de tarde. Hasta luego. Gracias. Estuvo muy bien, profesor, gracias. Gracias, de Camilo Martínez para todos. Gracias y muchísimas gracias entonces. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe, gracias. Muy buena, gracias, profe. Romina, gracias. Walter, María, Agustín Casado, Walter Roldán, Ignacio Tolosa, de Guillermo Silvana, gracias, profe, sobre todo por su predisposición. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio.
Me voy a quedar hasta que el último salude. Y felices Pascuas, Adriana. Cristian. Nos vamos adecuando todos. Un saludo, felices Pascuas. Gracias, Silvana. Lorena, muy claro, profesor. Felices Pascuas, buena semana. Gracias, Lorena. Bueno, muy bien. Bueno, hasta la próxima. El miércoles que viene estoy. Saludos y buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente.